Yo era muy introvertida, muy tímida. También venía la tristeza porque nunca tuve la oportunidad de convivir con mi padre. Mi papá venía, no sé, 2 días y se iba cada año. Entonces se podría decir que a mi papá nunca lo conocí correctamente como debería de ser. Sin darme cuenta comienzo a caer en depresión. Ya me la pasaba casi todo el tiempo comiendo porque también era ansiosa. Por cualquier cosa iba a comer. Y la depresión hacía con que yo durmiera mucho, yo me desanimaba mucho. Yo comienzo a practicar el cutting como un medio de salida, porque al ver mis heridas, al ver la sangre que salía de mis brazos, de mis piernas, era como un alivio instantáneo. Yo buscaba cosas, maneras para ya quitarme la vida, yo ya quería, no me importaba nada, porque para mí mi vida era un abismo sin salida. Es cuando conozco el Templo de los Milagros. Viene el ayuno de Daniel. Cuando yo comienzo a hacer propósitos para recibir el Espíritu Santo, fue una lucha muy grande, porque todo lo que yo viví en un pasado, me venía a mí la acusación, venía en mí esa voz diciendo, tú no vas a poder recibir el Espíritu Santo. Pero yo estaba segura de que lo que estaba haciendo era para Dios. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, fue en una velada. Esa velada fue muy inolvidable para mí, porque había tenido un día muy difícil, muy duro. Y cuando paso al altar a buscar el Espíritu Santo, me humillé por completo. En ese momento es cuando llega una sensación de alegría en mí, una alegría que yo nunca había sentido, que hasta el día de hoy sigo sintiendo. A partir de ahí mi vida cambió totalmente. Todo lo que era tristeza, angustia, depresión, todo eso para mí ahora ya no existe. Ahora yo sé que con Dios yo puedo, como si toda esa depresión ya no existiera, como si todo lo que yo pasé desde niña es como si ya no existiera. Ahora yo me veo con mucho futuro, como antes yo no me veía como una adulta, ahora yo me veo como una persona exitosa, una persona que con Dios puede todo. Mi familia se transformó, mi interior se transformó. Ahora como me expreso, es muy diferente como yo me expresaba antes. Mis pensamientos, todo cambió, todo para bien, porque Dios habita en mí. No importa la edad, no importa si es hombre o mujer, el Espíritu Santo es para todos, porque sin Él es como, no es vida. Es como si estuviéramos sobreviviendo a nuestra situación. Pero cuando la persona pasa a tener el Espíritu Santo, vive verdaderamente. Vive su vida con seguridad, con amor, con el Dios vivo.